¿Cómo funciona el SQL? Las aplicaciones que se pueden programar con diferentes lenguajes como el Python, el PHP o el Ruby, ¿verdad? Sin embargo, históricamente las bases de datos no comprenden, ¿verdad?, esos lenguajes. Hasta hace poco solo se entendía el SQL, aunque las cosas han cambiado mucho en estos últimos años. Esta es la razón por la que aprender SQL es indispensable para trabajar, ¿verdad?, en los campos de desarrollo de las aplicaciones o desarrollo de las páginas web. Antes de poder utilizarlos es necesario aprender, ¿verdad?, el marcado. Esto es válido para todos los lenguajes de programación. Por otra parte, el SQL tiene una característica única que lo distingue de otros lenguajes, que es el concepto de las tablas. De hecho, una base de datos compuesta por tablas, cada una de esas tablas está formada por columnas y filas y representa un conjunto de datos. Por tanto, el SQL, ¿verdad?, permite crear o manipular tablas. Al trabajar con base de datos se utiliza con frecuencia, ¿verdad?, varios comandos en SQL, como por ejemplo el create, el database, que permite crear una base de datos, el create table, ese es el que permite crear base de datos. El comando cl se utiliza para buscar o extraer datos de una base de datos. El update permite ajustar, ¿verdad?, o editar datos, y el delete permite borrar algunos datos. Estos son algunos de los ejemplos, ¿verdad?, de comandos del SQL que son comunes, de uso común, ¿verdad? Para que tengas una idea en general de cómo funciona el SQL, cuanto más compleja sea la base de datos, más comandos tendrás que utilizar, que tiene el usuario que utilizar. Esos comandos permiten escribir consultas para manipular datos dentro de las bases de datos. El sistema interpreta y procesa estos comandos, por ejemplo, para crear un nuevo registro en una base de datos. ¿Para qué se utiliza el SQL? ¿Verdad? Se usa en todas las áreas en las que se explotan las bases de datos. En otras palabras, se puede encontrar prácticamente, ¿verdad?, todas las áreas en las que se generan y se analizan esos datos. En el sector financiero, las aplicaciones de banca online y de procesamiento de pago que se almacenan los datos sobre las transacciones financieras y los usuarios. Y estos sistemas, ¿verdad?, se basan en bases de datos complejas y por lo tanto se requiere del SQL, del uso del SQL. Asimismo, las aplicaciones, ¿verdad?, de streaming de música como el Spotify o el Drexler, que son los que buscan para buscar todo tipo de música, ¿verdad?, utilizan el SQL. ¿Por qué? Porque hacen un uso intensivo de esas bases de datos, ¿verdad? Por ejemplo, el almacenamiento de los catálogos de los archivos de la música procedentes de diferentes álbumes y de diferentes artistas. El SQL te permite, ¿verdad?, manipular esos datos para encontrar lo que se busca el usuario o incluso almacenar datos sobre el usuario y su preferencia. ¿Cuáles son los sistemas de base de datos SQL más famosos? El sistema de base de datos es un programa, ¿verdad?, que permite que un desarrollador trabaje o un programador trabaje con una base de datos a través de una interfaz de usuario. Esto hace posible manipular la base de datos de una manera más intuitiva, en particular gracias a plantillas prediseñadas y herramientas de construcción. Las diferentes herramientas simplifican la vida del programador, ¿verdad?, que utilizan la base de datos, y para poderlos automatizar utilizando las tareas más comunes como la limpieza de los sistemas, que es una gran cantidad de ellas. La más popular a nivel mundial es el Oracle Database. El Oracle Database es un sistema de base de datos SQL que se utiliza una gran cantidad de sectores y en particular para el almacenamiento de datos y el procesamiento de transacciones en línea. Otro sistema popular es el MySQL, disponible en los códigos abiertos y gratuitos para particulares y empresas. Las pequeñas empresas y los startups, ¿verdad?, son los que aprecian especialmente
por ser gratuito y muchas aplicaciones de código abierto también lo utilizan. Para un sistema Windows, el Microsoft ofrece su propio sistema de gestión de base de datos SQL, que es el llamado del SQL Server. Este sistema se utiliza en software para el público general y en servidores web que se utilizan en Windows. Lo que se supone, ¿verdad?, que hay una gran base de usuarios. Y finalmente el PostgreSQL, que es el principal competidor del MySQL, ¿verdad?, que trata de un nuevo sistema de base de datos de códigos abiertos, utilizando por muchos startups por ser gratuito. Este sistema es compatible con todos, ¿verdad?, los principales sistemas operativos como el Mac OS, el Windows y el Linux. ¿Cómo aprender SQL? Existe una gran variedad de opciones para aprender SQL. Puedes recurrir a los libros sin necesidad de realizar cursos, libros especializados, por supuesto, donde vamos a aprender fundamentalmente, ¿verdad?, aquellas variables fundamentales, ¿verdad?, y descubrir los errores que no se pueden cometer en la base de datos. También existen muchos cursos de formación en línea, como lo que ofrece el Data Scientist Tech. Si nos topamos con un problema o una dificultad durante el aprendizaje o el uso del SQL, ¿verdad?, también podemos recurrir a las comunidades en línea para buscar ayuda, ¿verdad?, y ampliar un poco tu experiencia. Podemos encontrar la ayuda de programadores experimentados en plataformas como el Stack, el Overflow, el Quora, el Ready o el Star Exchange. Entonces, ahora bien, fíjense ustedes, yo les mandé a ustedes, ¿verdad?, hacer una tarea donde tienen 5 ejercicios, 5 o 4 ejercicios. Ustedes lo único que tienen que hacer, ¿verdad?, aplicando la base de datos SQL, es hacer la rutinita. Es totalmente fácil. Yo les coloqué ejemplo, lo que es el SQL, ejemplo, ya con estos 2 videos que le di. Le di un ejemplo, se los puse en el foro, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer. Lamentablemente, bueno, yo no tengo una pizarra, cómo explicarle, ¿verdad?, los elementos bien y escribirle por lo menos algunos ejemplos. Pero yo les puse varios comentarios en SQL. Y si nos vamos en YouTube, ¿verdad?, en YouTube también pueden encontrar la explicación de toda la sentencia, lo que significa el SQL. Entonces, espero que les haya servido estos 2 videitos. Cualquier cosa, mi número es 0424-216-7896. Pregúntenme. La tarea la tienen para el día 28-30 de junio, ¿verdad? Todavía tienen tiempo. Pregúntenme y juntos podemos hacer los ejercicios. Que pasen buenas noches. Disculpen lo malo. Y que, bueno, estén en contacto, en comunicación, en contacto conmigo. Muchas gracias.